Buenos días. Iniciamos una sesión más del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca por vía virtual. Y en esta oportunidad, este miércoles 19 de enero del 2022, vamos a hablar y ceder la palabra a dos pasantes de licenciatura en nutrición, Raquel Campos Gutiérrez y Karina Rodríguez Padilla, quienes nos van a hablar sobre un tema relacionado a recomendaciones nutricionales para pacientes COVID y post-COVID. Un tema muy interesante al cual les cedemos la palabra y las escuchamos. Buenos días, bienvenidos. Les vamos a impartir el tema de recomendaciones nutricionales para pacientes COVID y post-COVID por su servidora, la pasante de licenciatura en nutrición Karina Rodríguez, y posteriormente mi compañera Raquel Campos Gutiérrez. Para empezar, vamos a hablar un poco de qué es el COVID-19. El COVID-19 es una nueva forma de la enfermedad del coronavirus, la cual se debe al nuevo virus SARS-CoV-2 que causa una infección aguda con síntomas respiratorios. Sabemos que esta pandemia ha afectado a nivel mundial y vamos a hacer hincapié un poco en cómo podríamos ayudar nutricionalmente a estos pacientes que han sido infectados. En cuanto a estadísticas, vamos a notar que en la actualidad tenemos 3.8 millones de confirmados en lo que es nivel México. Y tenemos también 294,000 defunciones hasta ahora. También podemos ver que en las mujeres gana un 50.1% presentado más en nosotros las mujeres que en los hombres, o sea, es muy poca la diferencia. También podemos ver que hospitalizados solo un 15.52% del total han sido ingresados al hospital, mientras los otros han sido simplemente ambulatorios. Las comorbilidades principales en las que se presenta o tienen mayor riesgo de presentar es en la hipertensión, en la obesidad, en la diabetes y en el tabaquismo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el paciente hospitalizado o en convalecencia, que es ya en recuperación, puede ser en domicilio. ¿Cómo se abarca nutricionalmente al paciente? Bueno, nosotros vamos a hablar del ABCD, que es lo que vamos a utilizar para catalogar al paciente o sacar las recomendaciones adecuadas para este paciente. Vamos a hablar primero de lo que es la A, que es la antropometría. Bueno, en la antropometría vamos a abarcar diversos aspectos como el peso, la talla, las circunferencias, algo que nos permita conocer su composición corporal. Ahora vamos a continuar con lo que es la B, que son los bioquímicos. Estos son los resultados de laboratorio, esto para identificar deficiencias o alteraciones. Vamos a utilizar lo que sean más importantes para nosotros en el área de nutrición, como puede ser la glucosa, la creatinina, los triglicéridos, el colesterol, etc. Pasamos a la C, que serían los clínicos. En los clínicos vamos a identificar signos y síntomas que presente el paciente o las patologías relacionadas, o también pueden ser los diagnósticos médicos. Y por último la D, que tenemos los dietéticos. Vamos a utilizar algunos estudios del consumo de los alimentos del paciente, ya sea frecuencia de alimentos, recordatorio de 24 horas, vamos a investigar si tiene alguna alergia o intolerancia a algún alimento, la capacidad que tiene de deglución o si tiene algún problema para poder comer. A continuación les voy a poner un ejemplo para que sea más sencilla su comprensión. Tenemos en el paciente un masculino de 66 años que pesa 86 kilogramos, mide 1,68 y su peso ideal es de 64 kilogramos. Su índice de masa corporal va de 30.49, lo que nos arroja obesidad de acuerdo a la SEG. ¿Por qué a la SEG? Porque es un adulto mayor. Su circunferencia de brazo de 30 centímetros. En cuanto a los bioquímicos, tenemos una hemoglobina de 12.0 gramos sobre decilitro, que se encuentra normal. Una glucosa de 137 miligramos sobre decilitro, que se encuentra elevada. Una creatinina de 1 miligramo sobre decilitro, que se encuentra normal. Colesterol de 186 miligramos sobre decilitro, que se encuentra normal. Y triglicéridos de 237 miligramos sobre decilitro, que se encuentran elevados.
Tenemos de diagnósticos médicos que presenta COVID-19 y tiene diabetes mellitus descontrolada. El paciente en los clínicos nos refiere intolerancia a la lactosa y dificultad para deglutir por falta de piezas dentales. Y de acuerdo a su recordatorio de 24 horas, calculamos que consume alrededor de 2.000 kilocalorías al día y se encuentra en estado de postración, pero no presenta insuficiencia respiratoria. Vamos a hablar un poco del cálculo del gasto energético total. Puede ser por determinación, ya sea calorimetría indirecta o por ecuaciones como Harris-Benedict o Mifflin. Si nos vamos por calorimetría indirecta, podría ser cuando es un paciente de normopeso, vamos a agarrar de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo al día. Si es mayor o igual a 65 años y es polimórbido, se utilizarían 27 kilocalorías por kilogramo por día. En pacientes malnutridos o en adultos mayores, se utilizan de 30 kilocalorías por kilogramo al día, y en convalecencia, que es en recuperación, de 35 kilocalorías por kilogramo al día. Del lado de las ecuaciones, vamos a utilizar factores de actividad física en pacientes infectados, que va de 1.2 en paciente postrado, 1.25 en paciente sentado y 1.3 cuando el paciente deambula. Y el factor de corrección por estrés sería de 1.5. Esto va a depender de lo que queramos utilizar de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente, si tiene insuficiencia respiratoria o no, etcétera, diversos factores. El ejemplo que le damos aquí para el cálculo del gasto energético total, nos vamos a basar en fórmulas de Harris-Benedict. Tenemos la del hombre y la mujer, nuestro paciente es hombre, entonces vamos a utilizar en la constante y las variantes, vamos nada más a cambiar las variantes. Tenemos que es 10 por el peso en kilogramos, que es de 64 kilogramos, más 6.25 por la altura en centímetros, que es 168 centímetros, menos 5 por la edad en años, que en este caso son 66 años, entonces son 5 por 66 más 5. Nos da un total de 1.585. Lo vamos a multiplicar por 1.2, ya que el paciente se encuentra en estado de postración, como en la anterior diapositiva se los habíamos mostrado. Nos da un total de 1.902 por el factor de estrés, que es de 1.5, nos da un total de 2.500 kilocalorías. En cuanto a las proteínas, bueno, vamos a utilizar el peso actual si se encuentra en normopeso y el peso ideal si su índice de masa corporal es mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Como bien sabemos, pues nuestro paciente tiene un índice de masa corporal de 30.49, está en obesidad, por lo que vamos a utilizar su peso ideal. Tenemos que se utiliza en paciente hospitalizado de 1 a 2 gramos por kilogramo al día y en convalecencia en recuperación de 2 a 2.5 gramos por kilogramo al día. En el ejemplo, de acuerdo a nuestro paciente, tenemos que su peso ideal es de 64 kilogramos y lo vamos a multiplicar por un medio de entre 1 a 2, pues 1.5 gramos, nos da un total de 96 gramos, 384 kilocalorías y nos da un total de 15% del gasto energético total. En cuanto a los hidratos de carbono y los lípidos, bueno, en esta tiene que existir una relación lípidos y carbohidratos que oscile entre 30 a 70 en pacientes sin insuficiencia respiratoria y 50-50 si los pacientes sí tienen insuficiencia respiratoria. También deben tenerse en cuenta que los hidratos de carbono sean de bajo índice glucémico, sobre todo en este paciente que tiene diabetes mellitus descontrolada. También vamos a recalcar que nuestro paciente, como ya lo habíamos mencionado, no tiene insuficiencia respiratoria, por lo que nuestra relación lípidos-carbohidratos tiene que ser de 30 a 70. A continuación vamos a hablar del ejemplo de hidratos de carbono y lípidos. Bueno, como anteriormente habíamos calculado la proteína y ya cubría el 15 del 100%, nos resta cubrir ese 85% sobrante. Ese es el que se va a dividir entre lípidos y carbohidratos. Bueno, sacamos el porcentaje 30% de 85 nos da 25.5 y el 70% de 85 nos da 59.5. Por lo que el 30 van a ser los lípidos y el 70 van a ser los hidratos de carbono. Entonces,
De las 2.500 kilocalorías ya tenemos el 15% de proteínas. Ahora, lo que nos dio del 70% de 85 van a ser los hidratos de carbono, 59.5. Y si bien sabemos que los hidratos de carbono por cada gramo nos aportan 4 kilocalorías, entonces vamos a hacer 2.500 por, bueno, el 59.5% de 2.500 nos da un total de 1.484 kilocalorías, y ahora sí lo dividimos entre las 4 kilocalorías que nos da cada gramo, nos da un total de 372 gramos. Y para los lípidos lo mismo, el 25.5% de 2.500 kilocalorías nos da un total de 638 kilocalorías, y los lípidos por cada gramo nos dan 9 kilocalorías por gramo. Entonces, el 638 kilocalorías lo dividimos entre 9, lo que nos da un total de 71 gramos. ¿Ok? En cuanto a la hidratación, bueno, vamos a hablar que esto es un proceso demasiado importante, ya que hay pérdidas de líquidos por la tos, por el escurrimiento nasal, diarreas. Simplemente todo el tiempo están en proceso de expulsar los líquidos, por lo que tenemos que ayudar a que siempre se mantengan hidratados. Bueno, tenemos que en mujeres se tienen que consumir de 2 litros al día y en hombres de 3 litros al día. También pues tenemos que estar pendientes de las pérdidas por fiebre de 39 grados centígrados, se le aumenta 900 mililitros al día aproximadamente, y las pérdidas por tos o respiración de unos 90 mililitros adicionales al día. Continuamos con la valoración al paciente al alta. Bueno, tenemos que estar checando el peso al ingreso del paciente, el peso al egreso, el porcentaje de pérdida de peso y su circunferencia de brazo. Y pues también vamos a estar checando si necesita o no suplementación, o si ya la llevaba a cabo desde el proceso de estancia hospitalaria. A continuación, en el ejemplo, de acuerdo a nuestro paciente al ingreso pesaba 86 kilogramos. Y al egreso, después de un mes de estar en hospitalización, pesa 78 kilogramos. Su circunferencia de brazo inicial era de 30 centímetros y su circunferencia de brazo cuando ya se fue era de 26 centímetros. Bueno, la fórmula de porcentaje de pérdida de peso va a ser el peso inicial menos el peso actual sobre el peso inicial por 100. Entonces vamos a cambiar vamos a poner los datos del paciente, que sería el 86 de peso inicial menos los 78 del peso actual, sobre el peso inicial de 86 por 100, nos da un total de 9.3%. Esto es una pérdida significativa de peso, por lo que sí requiere suplementación. Aquí se le va a recomendar lo que es una dieta polimérica. Ya que tiene diabetes, se le va a recomendar glucerna, Sondalis diabetes, Nutrición diabetes, etcétera. Y valorar si puede consumir de 1 a 2 latas al día, dependiendo la tolerancia del paciente. En cuanto a la suplementación de dietas poliméricas, se les da esta, como ya les había mencionado, porque tiene diabetes, pero en sí existen diferentes tipos, con Fresubin, Enterex, Ensure, o algunas especiales como pueden ser estas, o para otro tipo de enfermedades como Diazón, Fresubin, hepática, nefro, dependiendo las necesidades o las enfermedades de cada paciente. Las recomendaciones para la sintomatología. Bueno, como bien sabemos, el COVID nos da diferentes síntomas y nos deja diferentes secuelas a cada una de las personas. Puede ser anorexia, que pues es la pérdida del apetito, la hipoosmia, que es la pérdida parcial del olfato, la anosmia, que es la pérdida total del olfato, la hipogeusia, que es la sensibilidad disminuida del gusto, y la ageusia, que es la imposibilidad para apreciar los sabores. Como bien conocemos pacientes que nos han comentado que tienen diferentes secuelas, como por ejemplo el sabor a moneda o el sabor a hierro en la boca, que no le gustan los alimentos calientes o fríos o que no los tolera, y así diversos tipos de situaciones que se presentan después de padecer el COVID-19. Las recomendaciones que se dan podría ser aumentar la ingesta calórica, no en el volumen de la ración, simplemente adicionar enriquecer con algunos alimentos que no sean voluminosos, ya sea yogurt,
adicionar nueces, algo que nos aumente el valor nutricional, pero que no sea voluminoso, ya que no se suelen comer comidas muy abundantes, ya que no les da suficiente hambre o no se les antoja. También podemos potencializar el sabor de los alimentos con especias. También tiene que haber una perfecta higiene bucal, esto para ayudarnos a que nuestras papilas puedan recibir mejor los sabores y no dejemos sabores anteriores que puedan confundirnos o alterar el sabor de los nuevos alimentos que vamos a consumir. Y tendríamos que hacer de 5 a 6 tiempos de comida para que no se haga pesado y también no dejemos pasar tanto tiempo en ayuno. Y también podemos especificar que la temperatura de los alimentos va a variar dependiendo del paciente, lo que él tolere. Ni muy fríos ni muy calientes, temperatura ambiente, o si prefiere o tolera mejor algún tipo de temperatura que sea acorde a lo que se necesite. Ok, una vez establecido por mi compañera la distribución de macronutrientes, cabe resaltar que es importante mencionar las necesidades de micronutrientes dentro de la dieta del paciente que está en recuperación por COVID, ya que ha perdido bastante peso durante su estancia hospitalaria. Cabe mencionar que la disminución de peso, el uso del oxígeno durante su estancia ha tenido repercusión directa en su estado de salud. Por ello, es determinante la participación de los micronutrientes en la dieta. Cabe mencionar que el zinc reduce la replicación viral, ya que a nivel celular el virus al entrar dentro del organismo funge como un agente externo que está iniciando su forma de replicarse dentro del organismo, y el zinc tiene un papel fundamental, ya que marca una fila, un término dentro de la cadena de codones. Por ello es importante su consumo. Algunos alimentos donde se puede encontrar el zinc son ostras, hígado, almejas, carnes rojas, avellana, almendras, pollo, pavo, queso y avena. El selenio tiene algunas facultades como aliviar las complicaciones clínicas, por lo que su función cardioprotectora también ayuda en el transporte y oxigenación de la sangre dentro del organismo. Algunos alimentos donde lo podemos encontrar son las nueces de Brasil, carnes rojas, semillas de mostaza y girasol, ajo, huevo, pan, pescado y mariscos. El cobre tiene la función principal de prevenir el daño oxidativo, por ello es muy importante incluirlo dentro de nuestra dieta para que haya mayor variabilidad. Se encuentra principalmente en verduras de hoja oscura, frutas deshidratadas, ciruela, uva pasa y legumbres. El magnesio brinda soporte al sistema inmune, por ello es importante incorporar dentro de la dieta alimentos como lo es el trigo integral, espinacas, quinoa, almendras, cacahuate, chocolate negro y aguacate. Algunas vitaminas que se deben de incluir dentro de las necesidades del paciente son la vitamina A, ya que tiene la principal función de fortalecer el sistema inmunitario y reducir la inflamación y el estrés oxidativo a nivel celular. Es importante incluir dentro de nuestra alimentación diaria la zanahoria, lechuga, espinacas, calabaza, melón, mango, aceite de hígado, pimientos, perejil, ya que también ayuda con la síntesis de proteínas y a la reparación de tejidos. Finalmente, cuando un paciente llega a tener cierta pérdida de peso durante la estancia hospitalaria, la intención es mantener un mayor aumento de músculo para su pronta recuperación. La vitamina B es esencial, ya que tiene un papel en la respuesta inmune. Por ello, el complejo B tiene la principal función de producir anticuerpos en nuestro organismo, y algunos alimentos en los que los podemos encontrar es el hígado, el queso, almendras, carnes rojas, mariscos, pollo, huevo, plátano, nuez, naranja, granola y entre otros. La vitamina C es bien conocida, ya que favorece la absorción de hierro, y principalmente lo encontramos en alimentos cítricos como la naranja, el jitomate, el kiwi, y también algunos alimentos como lo es el brócoli, el melón, el tomate, coliflor, repollo, espinaca. Y también tiene la determinante función de ayudar en la función de los glóbulos rojos.
La vitamina D, recordemos que su principal benefactor para el ser humano es el sol, ya que existe un 80% de absorción de esta manera y el 20% es por medio de la ingesta alimentaria. Por ello es importante tener presente que las propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias reducen el riesgo de infección y es recomendable el consumo de pescados grasos, ya que los podemos encontrar en mayor cantidad, además de la trucha, el salmón, atún, hígado, huevo, queso, hongos, setas, sardina, aguacate, germen de trigo y lácteos. Ok. Derivado de la pandemia, se han visto diferentes deficiencias a nivel humanidad, a nivel población, a nivel orgánico, en todos los aspectos. Y el sistema alimentario es uno de los que a nivel mundial está fracturado. Millones de personas no tienen lo suficiente para comer, mientras que otros en cantidades excesivas. Y en algún punto del traslado y del plato se llega a perder gran parte de ella. Es determinante mantener cierta educación y cultura de prevención a nivel poblacional, ya que no se cuenta con ella, por lo menos en el país en el que vivimos. Cabe mencionar que las bebidas y alimentos con alto contenido en azúcar y sal son excesivas y están a la disponibilidad de la mayoría de la población. Por ello se ha incrementado en gran medida el sobrepeso y la obesidad en nuestra población mexicana. Y también es derivado de la falta de educación nutricional y a la falta de reserva para detenerte a leer el etiquetado de cada alimento. Y principalmente se tiene que tener en consideración la cultura alimentaria con la cual se está llevando a cabo nuestra nueva etapa, ¿no?, de como seres humanos. Principalmente no se encuentra como tal una dieta específica para los pacientes post-COVID o COVID. Se han hecho varios estudios, hay diversos estudios clínicos en los que se han hecho varios abordajes y como tal pues no hay una dieta todavía establecida, pero hay diversas sugerencias que nos hacen a los nutriólogos para poder abordar al paciente. Una de ellas es la dieta mediterránea, ya que es desde el 2010 conocida como Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con la UNESCO, y está considerada como un conjunto de competencias, conocimientos, prácticas y tradiciones relacionadas con la alimentación humana, específicamente por la forma de preparación de los alimentos, que funge principalmente dentro de las técnicas culinarias de al asado, al vapor o en horno. Y también ha aumentado la esperanza de vida del ser humano, ya que se alarga el tiempo al adquirir este nuevo estilo de vida y se va reduciendo la morbilidad. Y en algunas ocasiones ha demostrado, basado en algunos artículos de divulgación científica, que es preventiva a nivel de enfermedades crónico-degenerativas. Hay diversos aspectos a considerar para la toma de decisión de los alimentos, y muchas de ellas pues es la globalización en la que estamos viviendo el día de hoy, el acceso a nuestros alimentos, los aspectos económicos con los cuales alcanzamos a adquirir nuestra alimentación. Cabe mencionar que un paciente a la salida de una hospitalización por COVID tiene diferentes deficiencias a nivel psicológico por la pérdida de algún familiar que llegaron a tener, por la pérdida, el estrés de estar hospitalizado y no tener cercanos a sus familiares les genera ciertas inseguridades y problemáticas, además del periodo de que llegaron a estar dentro del hospital. Todas estas cuestiones sí les afectan de forma específica a los pacientes, y también algunos aspectos personales para la elección de los alimentos pues serían los gustos y aversiones que llegan a presentar las personas de forma específica, las sensibilidades que llegan a desarrollar de acuerdo con la sintomatología de la patología, y también tiene que ver en gran medida los aspectos geográficos, porque es determinante el lugar en el que te encuentras dentro de la República Mexicana para poder considerar qué alimentos tienes a tu alcance. Depende mucho del clima, del relieve, de la vegetación, de si te encuentras en un medio rural o urbano para poder determinar qué tipo de alimento vas a llevar a casa. Y yo creo que el que más se tiene que considerar y el que más le afectó a nivel mundial a las personas pues es el aspecto económico, ya que muchas personas tuvieron la
el inconveniente de perder su empleo, y también pues se disminuyeron un poco estas cuestiones de los ingresos. La forma de administrar el dinero en el hogar es determinante para el momento de elegir los alimentos, los costos, la disponibilidad y el sistema del gobierno que pues básicamente con el salario que se está ofreciendo, que es el mínimo, no alcanzas a cubrir lo que es una canasta básica, ¿no? Entonces todo esto realmente influye de forma específica a un paciente que va saliendo del hospital. Lo que se tiene que considerar pues es mantener una cierta variabilidad dentro de la alimentación y también mantener ciertas cantidades y porciones que permitan cubrir las necesidades básicas de cada paciente. Recordemos que la dieta mediterránea tiene algunos beneficios que cabe mencionar, como lo es el riesgo de reducir el riesgo de diabetes tipo 2, reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, reduce el riesgo cardiovascular y la probabilidad de desarrollar cáncer. Algunas características de la dieta que se debe de incluir de un paciente saliendo de la estancia hospitalaria es que sea variada, es decir, que incluya de todos los grupos de alimentos. De grupos de alimentos estamos hablando de los alimentos de origen animal, frutas y verduras, cereales. Tiene que haber un equilibrio dentro del consumo, ya que es determinante para alcanzar a cubrir todas las eficiencias que se llegaron a tener durante la estancia. Inocua se refiere a la limpieza, a las técnicas que se llegan a ocupar durante la preparación, la conservación y la adquisición de los alimentos. Completa, es decir, que sea aparte de tener unas raciones específicas de cada grupo, que sea con mayor variabilidad y que cubran diferentes aspectos. Y suficiente que realmente sea para que el paciente tenga una porción donde quede satisfecho y no se force, como lo comentaba mi compañera. Si es necesario realizar 5 o 6 comidas para que poco a poco se vaya incorporando el organismo de nuevo a tener una homeostasis, será lo ideal. Ahora sí, ¿en qué consiste la dieta mediterránea? La dieta mediterránea básicamente consiste en incluir vegetales en abundancia de forma diaria. También la sugerencia de incluir cereales integrales y utilizar aceite de oliva es lo que lo caracteriza y es la mayor potencialidad a nivel cardioprotector. Su consumo de pescado es determinante dentro de esta dieta. Dentro de nuestro país sí tenemos acceso a lo que es el pescado, y la verdad sí sería así como que una excelente opción para incluir dentro de nuestro hábito alimentario, además de tener en forma medida el consumo de huevo. El consumo de lácteos tiene que ser de forma diaria y también tiene que ser moderado, además de incluir el consumo de carnes rojas de forma ocasional, y la forma de los alimentos y las preparaciones básicamente, ¿no? Que sean frescos, que sean de temporada. Se debe de evitar las cocciones fritas, empanizadas, capeadas, que son muy populares dentro de nuestra cultura mexicana. Entonces, al sustituir en gran medida ciertos de los hábitos que hemos estado manejando durante cierto tiempo, podría haber un impacto serio dentro de nuestra estabilidad a nivel celular. Cabe mencionar que es determinante el consumo de agua dentro de la dieta y la actividad física. Y una forma de mantener la salud pues es mantener un peso adecuado. La actividad física es determinante y mantener un peso adecuado nos puede ayudar a prevenir ciertas patologías crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión. Básicamente pues no hay un fármaco que te ayude a prevenir alguna enfermedad, ni mucho menos. La alimentación es la forma en la que se puede prevenir muchas comorbilidades. Es importante mencionar que se debe reducir el consumo de grasa saturada. Las grasas saturadas están principalmente en todos los alimentos de comida rápida, en los productos ultraprocesados. Son de mayor disponibilidad y alcance por su costo y por su acceso, pero realmente está creando ciertas deficiencias a nivel orgánico desde etapas muy prematuras en el ser humano. Y se puede sustituir por grasas insaturadas, ya que pues, son de mayor alcance, con mayor beneficio a nivel celular para nuestro organismo,
y también no son de tan alto costo, sí son factibles dentro de nuestra población y nos ayudarían a nivel triglicéridos, colesterol, circulación, antiinflamatorio y oxidativo. Los lípidos se usan preferentemente en aceites vegetales y se mantiene un aporte calórico de las grasas por debajo de los 30%. El estándar de oro de la dieta mediterránea pues es el aceite de olivo, pero aquí en México también podemos contar con lo que es el aguacate, entonces se puede incluir perfectamente en la dieta, además de considerar algunas leguminosas y frutos secos que también nos pueden aportar. El abusar de la sal y del azúcar creo que es un determinante para que haya ciertas deficiencias a nivel celular y encaminado a complicar ciertas situaciones en el organismo. ¿Y en dónde encontramos el exceso de azúcar o de sal? En los alimentos que están procesados. Si te tardas más de 5 segundos en leer una etiqueta, ese alimento tiene exceso de azúcar o de sal. Y finalmente, pues, la intención era como que mantener el alimento en mayor conserva. Pero hay alimentos que se pueden acceder de forma fresca y de forma más económica y que por lo cual ya estamos dejando de lado dentro de nuestros hábitos. Es importante mencionar que se deben de realizar 30 minutos de ejercicio de forma diaria, ya que contribuye de forma muy presente dentro del organismo. Tiene que haber un balance entre la ingesta de alimentos que estamos adquiriendo y en la cantidad de energía que estamos por transmitir para realizar el día. Es importante también mantener cierto tiempo de descanso. Las 8 horas de descanso ya no es una normalidad dentro de la población. Ya el estilo de vida, la monotonía, el trabajo, el tránsito han sido determinantes para que cada vez exista menos esta pauta de descanso y finalmente pues el organismo necesita un equilibrio de ejercicio, de alimentación, de descanso, de hidratación. Es importante mencionar que evitar el tabaco y el alcohol son determinantes para prevenir ciertas enfermedades y complicaciones a corta y larga estancia. Algunas personas los tomarán como, no sé, desestrés y demás, pero a la larga finalmente llegan a fungir en forma directa con la complicación a nivel personal. En conclusión, tenemos como tal que considerar diversos aspectos de un paciente a la salida del hospital, principalmente los aspectos personales. Se tiene que mantener al paciente con apoyo de un equipo multidisciplinario como el médico, el psicólogo, el nutriólogo y de acuerdo a la patología que esté presentando también nefrólogo y demás, lo que se llega a solicitar cada persona de forma particular. Se tiene que mantener cierta consideración ya que existen diversos factores como las pérdidas económicas de la persona, la zona en la que se encuentre y con base en eso poder aportar una sugerencia para salir de la situación en la que se encontró y poder sugerir una dieta que esté al alcance del paciente. Tiene que ser una dieta específica, personalizada y por ello es importante acudir al nutriólogo. Es importante mantener hábitos alimentarios diferentes a los que se llevaban. De acuerdo a las deficiencias y a las pérdidas que se tuvieron, tiene que haber ciertas modificaciones. Se deben de establecer tiempos de comida para tener un mayor control y un mayor equilibrio dentro del organismo. Principalmente serían las 3 comidas y las 2 colaciones en horarios específicos. Se debe de evitar el consumo de productos ultraprocesados en beneficio de la salud y de la economía. Además de evitar alimentos ahumados, fritos, empanizados o capeados. Se debe de incrementar el consumo de verduras de forma diaria y también es importante mencionar la modificación del estilo de vida, ya que con base en eso se puede haber una mayor repercusión en la evolución del paciente. Es importante mantener los cuidados de las temperaturas de los alimentos, además de la consistencia de la dieta. Dentro de la estancia hospitalaria se llegan a modificar de acuerdo a la evolución del paciente, la progresión y la temperatura y la consistencia en casa es lo mismo, no tiene por qué haber cierta presión para la ingesta de alimentos. Es una mejoría de forma gradual, entonces tiene que existir ese apoyo.
También es importante incorporar los probióticos para la microbiota intestinal. Existen diversos artículos que comprueban la eficiencia y la mejoría dentro del aporte de probióticos en la microbiota. También es importante mantener en consideración la ingesta de multivitamínicos para mayor consideración de la mejoría del paciente. Agradezco su participación. Alimentación y nutrición frente al COVID-19. De seguro has escuchado hablar de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte, es decir, que sea capaz de producir defensas para no enfermarnos. En estos tiempos de lucha contra el COVID-19, han aparecido en el mercado productos que prometen soluciones mágicas para subir las defensas o combatir el virus, sin ningún respaldo científico. Lo que sí está comprobado es que una alimentación y nutrición adecuadas fortalecen las defensas de nuestro cuerpo. Excelente noticia, ¿verdad? Pero, ¿cómo saber que estamos consumiendo lo que requiere nuestro organismo y en cantidades adecuadas? Acá te compartimos unos cuantos consejos. Trata de tener una alimentación saludable que incluya alimentos variados y nutritivos de los diferentes grupos. Aprovecha los alimentos que producen nuestros agricultores y aquellos que son de temporada. Preferí los alimentos naturales y preparados en la casa y en familia. Ahora es un buen momento de practicar recetas e inventar platillos. Es cuestión de ponernos creativos con lo que tenemos. Tomale el gusto a las frutas y vegetales. Debes consumir al menos 5 porciones al día de todos los colores. Entre más color, más variedad y más beneficios. Por ejemplo, podrías comerte 3 porciones de vegetales y 2 porciones de frutas para completar las 5 porciones diarias recomendadas. Consumí diariamente media taza de leguminosas como frijoles, garbanzos o lentejas. También incluí en tu alimentación media taza de cereales como arroz, pastas, tortillas o galletas, pero ojalá que sean integrales. Escoge uno de tus favoritos. ¡Qué rica la pasta! O combina, por ejemplo, 2 cucharadas de arroz y 2 cucharadas de frijoles, y así completas la medida sugerida. De las verduras preferí la papa, el camote, la yuca y el plátano, también media taza. Los lácteos no deben faltarte, al menos 3 porciones por día. Podés escoger entre leche, queso y yogurt. Consumí una cantidad moderada de carnes, al menos 90 gramos diarios. Eso vendría a ser lo que cabe en la palma de la mano de un adulto. Es mejor que comas pollo, pescado o atún antes que carnes rojas. Preferí las bajas en grasas. Disminuye el consumo de embutidos como jamón, mortadela, chorizo y salchichón, ya que tienen muchas grasas y aditivos químicos. Incluí el huevo en tu alimentación por su alto valor nutritivo. Si no tenés problemas de colesterol alto, podés consumir un huevo diario. Reducí el consumo de sal. Lo máximo de sal al día para todo lo que te comas es una cucharadita al ras. Sí, eso nada más. Por ello, usa hierbas naturales para preparar los alimentos, nada de condimentos artificiales, salsas o aderezos. Y quita el salero de la mesa, así evitas la tentación de ponerle sal adicional a tu comida. Evita el consumo de productos altos en calorías, grasas y azúcares, como dulces, helados, repostería, queques, galletas rellenas o snacks salados. Dicho más sencillo, nada de chucherías en paquetitos llamativos. Mantén una adecuada hidratación. Se recomiendan entre 6 y 8 vasos de líquido al día, prefiriendo siempre el agua. Solo para tener en cuenta, toma decisiones conscientes sobre lo que vas a comer y saca tiempo para disfrutar los alimentos sin distracciones. Planea las compras para salir solo lo necesario y evitar el desperdicio. Recordá comprar productos frescos y locales. Almacená y cocina de manera segura. Lávate bien y con frecuencia las manos con agua y jabón. Al COVID-19 lo vencemos entre todos y todas. Agradecemos la participación de nuestras pasantes en licenciatura en nutrición,
Raquel Campos, Karina Rodríguez, les extendemos una constancia de su participación en esta sesión general, y a todos los que nos siguen los miércoles los invitamos la próxima semana a sintonizarnos por esta misma vía en este ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que tengan un lindo día.